El domingo pasado hablábamos de esta maravillosa carta escrita a la iglesia en Éfeso, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Así que abre tu Biblia ahí en Apocalipsis, capítulo 2, porque las cartas continúan. El Señor Jesús directamente, Él le dicta a Juan ahí en la isla de Patmos 7 cartas a 7 iglesias. ¿Por qué esas 7 iglesias? Bueno, eso se ha discutido durante siglos, muchos siglos. Pero una de las cosas que podemos ver es que esas 7 iglesias son representaciones de 7 tipos de iglesias o de 7 etapas que pasan las iglesias o de 7 etapas a las cuales ha pasado la iglesia global. Como quiera que lo quieras ver, de todas formas, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia. Es decir, que todo está escrito también para nuestra enseñanza. Y la que sigue allí en Apocalipsis capítulo 2, comenzando en el versículo 8, es la carta a Esmirna. Escucha lo que dice Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué maravilloso pasaje a esta ciudad que hoy en día todavía existe, Esmirna. Esmirna, se dice que el origen de su nombre viene de la mirra. Esmirna viene de esa misma raíz, de la mirra, porque también en Esmirna, en épocas de que se escribió el Apocalipsis y antes todavía, la mirra se producía casi principalmente o casi exclusivamente ahí en Esmirna. Ahora, ¿qué es la mirra? La mirra, ustedes a lo mejor lo han oído por ahí y se acuerdan de cuando los magos de Oriente llegaron allí al pesebre a ver a Jesús, y dice que les llevaron presentes oro, incienso y mirra. La mirra es uno de esos elementos naturales que de repente parece que sirven para todo. ¿Te acuerdas allá en los pueblitos antes cuando pasaban ahí con una camioneta y un megáfono ahí diciendo: mire usted que de noche no duerme, a usted que le huelen las patas, a usted que está... Todo ese tipo de cosas resultaba que traíamos el maravilloso ungüento de no sé qué. Y entonces resulta que algo servía para todo. Bueno, la mirra era algo así. Sirve para muchas cosas. Es un anestésico, es decir, limpia. Es un analgésico, es decir, quita dolores, pero además tiene una fragancia muy hermosa que hace que lo usaban mucho para los perfumes. Incluso el incienso máximo que Dios diseñó allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, entre otras cosas, tenía mirra. Huele, su aroma es algo hermoso, es algo que deleita. Pero servía, insisto, para muchas cosas. Lo usaban también para diluir la tinta en los papiros, para todo. Así que la mirra era algo muy cotizado y era lo que le daba la principal importancia a esta ciudad. Esmirna era en aquel entonces la segunda ciudad después de Éfeso. ¿Te acuerdas que yo te decía que Éfeso era con mucho la ciudad más grande? Bueno, la segunda más grande era Esmirna. Y ahí en Esmirna, casi con toda seguridad, Pablo inició la iglesia cuando estuvo en Éfeso, que se nos dice allá en el libro de Hechos, porque dice que cuando se quedó en Éfeso como 2 años, toda Asia conoció la palabra. Ahora, nada más como paréntesis, toda Asia no es lo que hoy conocemos como todo el continente asiático, China, Mongolia y todo eso. No.
Asia se refiere a Asia Menor, es decir, lo que prácticamente hoy conocemos como Turquía y sus alrededores. A esa se refiere con esa Asia. Entonces, esta ciudad está allí, en Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía. Una ciudad muy próspera, una ciudad muy religiosa también. En Éfeso, no sé si recuerdas, te dije que su principal riqueza venía del tráfico ahí en el puerto y también de traficar con estos templecitos de Diana. La religión era una fuerte fuente de ingresos. Bueno, en Esmirna también era algo similar. También es un puerto hasta la fecha y también era su principal fuente de ingreso, pero también la religión. Lo curioso es que en Esmirna no había un templo a otros dioses como lo había en Corinto, como lo había en Éfeso, sino que en Esmirna estaba el templo al emperador romano, a César. Y en estas épocas, despuesito de esto, Tiberio César mandó hacer su templo tan grande y todo aquel que viviera allí, que fuera allí, tenía que adorarle a él como Dios. Y ahí empezaron los problemas, porque los cristianos no se sujetaban a eso y empezaron las persecuciones. Así que tiene sentido lo que nos dice en esta carta. Vamos a analizar pasito a pasito un poco lo que dice aquí. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Su forma de presentarse Jesús aquí es diferente. En Éfeso, recuerdan que él les decía, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los candeleros. Ahora les dice, ya lo explicamos el domingo pasado, si no lo viste, ahí está en internet todavía. Pero en este se le presenta de otra manera, le dice el primero y el postrero. Es decir, el origen de todo y el término de todo. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Te acuerdas que la mirra se usaba para embalsamar, entre otras cosas? Cuando Jesús murió, Nicodemo, aquel que conocimos en Juan capítulo 3, que fue de noche a preguntarle, cuando Jesús murió en la cruz, Nicodemo llevó mirra para ungir el cuerpo del Señor. Así que ellos entendían muy bien lo que era estar muerto y lo que era para lo que se usaba la mirra, pero Jesús no se queda ahí, dice el que estuvo muerto y vivió. Porque Jesús no es un Dios muerto. Jesús no es un Dios sufriente. Ahí es donde empieza un poquito el conflicto de muchos, porque para muchas personas Jesucristo es aquel que está en la cruz, sufriendo, sangrando, dolido. A veces, no sé a ti, pero cuando veo así crucifijos o cuando veo escenas de esas, a veces se estruja el corazón y pudiera sentir lástima por el Señor, dolor por el Señor. Pero sabes que eso fue un momento, unas horas. Jesucristo estuvo ahí, murió, fue sepultado, pero luego fue resucitado. Ni siquiera le alcanzaron a aplicar la mirra, por cierto. Cuando iban a aplicársela, ya él había resucitado. Jesucristo está vivo. Por eso nosotros normalmente no usamos crucifijos. No es lo mismo la cruz que el crucifijo. El crucifijo es cuando tiene al Cristo y la cruz es solo el símbolo de la cruz. Pero normalmente no usamos crucifijos por eso, porque Cristo no está muerto, está vivo. Él vive y vive hoy. Lo decíamos hace rato, ¿no? Él vive hoy y lo sé porque vive en mi corazón. Yo creo que también en el tuyo. Así que Cristo es un Dios vivo. Ahora, ¿por qué se los dice a ellos? Bueno, dice el versículo 9, yo conozco tus obras. Cada carta, cada una de estas 7 cartas comienza con lo mismo. Yo conozco tus obras. Y quiero que entiendas esto. Jesús conoce tus obras. Todas. Toditas. Todititas. Todo lo que ha pasado en tu vida, bueno o malo, hermoso o terrible, Jesús lo conoce. Todo lo que tú has hecho, Jesús conoce no solo lo que hiciste, sino por qué lo hiciste. Él escudriña los corazones.
Él pesa los corazones, dice la Escritura. Él sabe si lo hiciste con buena intención o con mala intención. Cada cosa que tú has hecho en tu vida, cada instante, desde que empezaste a latir tu corazón ahí en el vientre de tu madre, Jesús conoce todo, todo. El Salmo 139 dice que no fui entretejido en el vientre de mi madre, bien que en oculto fui formado, pero ahí estaba el Señor. Mi embrión vieron tus ojos, dice ese mismo pasaje. Entonces Jesús nos conoce y es importante que tú lo entiendas, porque a veces nosotros tratamos de ser alguien, tratamos de aparentar algo, tratamos de que nos vean como alguien, pero Jesús conoce exactamente quiénes somos. Comienza diciéndoles esto y vas a entender por qué. Dice: conozco tus obras y tu tribulación. Ahorita les va a hablar más de la tribulación. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Qué curioso que les hable de la pobreza en esta iglesia, en donde la ciudad entera era muy próspera. Bueno, dos cosas pueden estar sucediendo aquí. Una es espiritual y otra es física. Dios les dice: pero tú eres rico. Les está hablando de la riqueza del espíritu. Pero hablando de lo físico, sucedía que muchas personas, cuando empezaban a ser cristianos, obvio que ya no comulgaban con muchas de las ideas de la ciudad, y entonces empezaban a perder su trabajo, empezaban a perder sus fuentes de ingresos. Allá en el libro de Hechos se nos narra cómo en Éfeso de repente todos empezaron a arrepentirse, a confesar sus pecados, y dice que fueron y quemaron sus libros que tenían de hechicería, de todo, y era una gran cantidad. Quiere decir que ellos vivían de eso y dejaron eso, es decir, algunos de ellos se hicieron pobres económicamente. Pero Jesús les dice: pero tú eres rico. El que tiene a Jesús no carece de nada. No carece de nada espiritual. Déjame aclararlo. Porque por ahí empezamos a ser incongruentes, ilógicos. Empezamos a ser solo pensando en lo material. Fíjate lo que dice Romanos 8, versículo 18. Muchas veces se los leo porque me encanta este pasaje. Romanos 8, 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo primero que quiere Jesús que tú entiendas es que las riquezas de este mundo importan muy poco comparado con las riquezas que Él tiene preparadas para ti. No son comparables, dice Pablo. No se puede comparar una cosa con la otra. No hay manera en que podamos ponerlas a competir y a ver si más o menos se dan un tiro, como decimos coloquialmente. No hay manera. Son cosas completamente diferentes. Están en diferente escala, están en diferente liga. No hay manera. Las riquezas de Dios son verdaderas riquezas. Esa es la riqueza que Dios quiere que tengas. No es que esté peleado con el dinero. Tampoco nos vayamos al otro extremo. Sino que lo que más quiere Dios es que tengas riquezas eternas. Cuando tienes riquezas eternas y eres fiel en las riquezas eternas, en las riquezas eternas, entonces podrás ser fiel aquí en las riquezas terrestres. Qué triste es que muchas personas, cuando no tienen dinero, vienen y buscan al Señor. ¿Sabes qué? El mismo Pablo los dice, no somos los más ricos ni los más afamados los que estamos en la iglesia, sino lo vil y lo menospreciado eligió Dios para avergonzar a los que sí son ricos. Estoy parafraseando, ¿eh? Sí, la mayoría de las veces, la mayoría de las personas que vienen a la iglesia son personas
que están económicamente no muy bien. No todos, pero sí la mayoría. Qué curioso, ¿no? Que lo contrario es lo que se cree, ¿no? Que acá en las iglesias nos hacemos ricos, ¿no? Ay, caray, yo ya no traería esta camisa, ¿no? Que ya ha vivido grandes batallas, ¿no? No, no es esa la clase de riqueza la que buscamos. No es eso lo que Dios quiere. Nosotros estamos buscando algo mejor que eso. Pero lo triste es que la gente viene cuando no tiene dinero, pero cuando sí lo tiene, se olvida de Dios. A veces yo les he dicho a algunos, no, algunos pocos, pero algunos, hermano, la verdad es que casi me dan ganas de pedirle a Dios que no te dé trabajo. Porque cuando no tenías, aquí estabas día y noche. Y cuando tienes, te olvidas del Señor. A veces me dan ganas de pedirle, nunca lo he hecho, por cierto, no soy tan cruel, ¿no? Pero a veces sí me dan ganas de decirle, Señor, mejor no le des trabajo, mejor que esté tan necesitado que te busque con ansiedad, con esa hambre. Esa es la tristeza de nuestra condición, que nosotros dependemos de lo físico, de lo que vemos, de lo que creemos que debemos de tener o creemos que no debemos de tener. Por eso, si tú te analizas a ti mismo y analizas a los demás, te darás cuenta que la mayoría de los problemas que tienes es por el dinero o por la falta del dinero. Incluso tus problemas con otras personas, la mayoría de las veces es por el dinero o por la falta del dinero. En los matrimonios, la causa número uno de los problemas o de las causas de divorcio es por el dinero o la falta del dinero. Y lo que de ahí se deriva, por supuesto. Todo, que si tienes, que si no, que si estoy estresado porque no tienes trabajo, que si tu trabajo no es suficiente, que si ya se te subió la fama a la cabeza, que si todo eso, todo siempre tiene eso. ¿Por qué no duermes? La mayoría de las veces es porque tienes pendientes. Que si tu casa, que si tu carro, que si la colegiatura, que si los útiles, que si esto, que si lo otro, que si aquello, que si tienes para las medicinas, que si no la tienes, que si esto, que la mayoría de las veces tiene que ver nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones con dinero o la falta de dinero. Pero Jesús nos está diciendo aquí, eres pobre, pero deberías entender que eres rico cuando me tienes a mí. Muchas veces les hemos compartido nosotros las cosas que hemos vivido y cómo Dios permitió que viviéramos tiempos de completa escasez. Y no se notaba mucho porque pues gracias a Dios todavía teníamos algo de qué vestir decentemente, digamos. Pero a veces estaba tan difícil la cosa que no teníamos para comer ese día. Nada, y siempre trato de ser muy enfático porque muchas veces decimos, ay, no hay nada para comer y ves el refri y hay un montón de cosas, ¿no? Pero a veces sí era así, que no había nada, ni una sola tortilla, ni una sola, no hablo de medio kilo, no, ni una sola tortilla había en el refri, ni en la alacena, arroz, ni nada. Muchas veces sucedió. Y cada una de esas veces, cuando clamábamos a Dios, cuando orábamos y entregábamos nuestro corazón y derramábamos nuestro llanto, derramábamos nuestro espíritu, Dios siempre contestó. Nunca nos quedamos sin comer. Nunca. Y sí, gloria a Dios. Nunca. Eso es lo maravilloso de Dios. Dios tiene promesas para nosotros. No nos ha prometido abundancia, aunque puede que la tengas. Pero sí te ha prometido que no te abandonará. Siempre habrá alguien, a veces cristiano, a veces no cristiano. ¿Te acuerdas que a Elías Dios lo alimentó con cuervos? Y en la Biblia los cuervos son un símbolo de espíritus malos. Es decir, Dios usa a quien Él quiere para cuidar de los suyos. Cuando tienes a Cristo, nunca tendrás necesidad. A menos que realmente seas muy mal administrador. Y eso puede pasar. Eso sí puede pasar.
pero no por la fidelidad del Señor. También dice la segunda cosa que él les pone aquí: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Les está diciendo que ellos han sufrido a este tipo de personas, los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes son los que se dicen ser judíos y no lo son? Bueno, ve conmigo allí a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Por supuesto que hay judíos y bueno, a lo mejor para nosotros nos es un poco difícil entender porque los judíos tienen tantos nombres: judíos, israelíes, israelitas, y además de todo, ser judío es ser de la nación de Judá o de Israel, pero también significa tener la religión de los israelitas. O sea, es un juego ahí de palabras y a veces nos es difícil entender. Pero entiende que una cosa es la nacionalidad de los judíos y otra cosa es la religión de los judíos, que se supone va pegado. Por eso a veces nos es difícil distinguir quién es judío y quién no. Y Pablo aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 18, nos dice esto: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los judíos que no son judíos son aquellos que se creían judíos simplemente por el hecho de estar circuncidados. Por eso habla de que su Dios es el vientre. Nosotros sí somos de la circuncisión, así se decía, ¿no? Y ser de la circuncisión no era solo que te circuncidaban, sino que además habías guardado la ley de Dios. Entonces, por un lado, parecía que era algo bueno. Por el otro lado, tú recordarás cuántos fariseos que eran todavía más estrictos, Jesús se enfrentó y les llamó hipócritas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que Pablo nos está diciendo es que ellos ponen la religión primero que su vida devocional, espiritual con Jesús. Esos son los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga significa templo. Y sabes que lo triste es que hay muchas iglesias, algunas de ellas incluso llamadas cristianas, que no son del cuerpo de Cristo. Y hay muchas personas, incluso en las iglesias que sí son cristianas, que no son sino sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son esos? Los que ponen la religión antes que la ley de Dios, lo espiritual. Que si para venir a este templo hay que venir vestidos de tal manera, que si no, no eres salvo, ¿verdad? Me acuerdo que hace años en un templo donde estuve, llegó una persona claramente alcoholizado. Y entonces los hermanos más rectos de ahí, los más adoctrinados, fueron muy amablemente, lo sacaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedes estar aquí en ese estado. ¿Y sabes qué? Hay algo de razón en eso. Pero nunca puedes poner por encima qué se hace y qué no se hace de lo que Dios dice. Jesús vino precisamente a luchar contra esas cosas. ¿Te acuerdas que Él empezó a hacer lo que no se debería de hacer? Para empezar, a la mujer aquella adúltera dice que Él la tocó y le dijo: yo tampoco te condeno, te perdono, ¿no? A los leprosos los tocaba. Todas esas cosas Él no podía hacerlas. Habló con una samaritana, tampoco debería haberlo hecho. Nada de eso se suponía que Él debería hacerlo.
Y luego empezó a sanar en el mismo día del Señor. A una mujer la toca y le quita una joroba que traía ahí durante muchos años. Nada de eso debería haber hecho él. No era correcto, no era lo que la ley de Dios decía, pero Jesucristo estaba tratando de enseñarnos. Lo importante no es tu religión, lo importante es que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo importante, de ahí se deriva todo lo demás. Si todo lo demás lo haces por esos motivos, entonces estarás haciendo lo correcto. Entonces, si tú haces por el motivo correcto el venir bien presentado a la casa del Señor, entonces lo estarás haciendo bien. Pero no significa que por venir de traje a la iglesia, ya entonces significa que estás bien. No es al revés. No son las obras las que justifican tu interior. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Yo conozco tus obras. A mí no me engañas. Yo sé que vienes aquí muy perfumado, muy trajeadito, muy limpiecito, muy sonriente, pero por dentro yo sé cómo estás. Pero también es lógico. Cuando por dentro Él te ha limpiado, cuando por dentro Él te ha purificado, Él te ha sanado, Él te ha hecho una persona diferente, tu exterior lo va a reflejar. Es así. No es al revés. ¿Sí entiendes? Y entonces Jesús les está diciendo, yo sé que tú has sufrido a ese tipo de personas. Era lo que más había pasado en aquel siglo, en el primer siglo de la iglesia. Lo que más sucedía es que llegaban personas diciéndose ser judíos y entonces diciéndole a los cristianos, bueno, pero si eres del pueblo de Dios, entonces te tienes que circuncidar, tienes que observar el Shabbat, tienes que observar y esta ley. Cuando lo más importante era entender el amor de Dios, cómo se derrama hacia nosotros y cómo nosotros lo podemos derramar a los demás. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? Fíjate lo que dice allá Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 nos dice quiénes son los verdaderos judíos. Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Imagínate qué triste era que en realidad los únicos que podían hacerse judíos eran los varones, porque eran los únicos que se circuncidaban. Y si no sabes qué es circuncisión, búscalo en el diccionario. Pero solo los judíos físicamente podían cumplir con esa ley. Pero Pablo nos dice, es que no se trataba de eso. Se trataba del corazón. Siempre se trató del corazón. Siempre, desde el Antiguo Testamento, esto por cierto es una referencia al Antiguo Testamento. Quiero que te circuncides, no el cuerpo, sino el corazón. Es decir, que le quites a tu corazón lo que estorba, lo que está mal. Y entonces tú quieres ser del pueblo de Dios, tienes que acercarte a Él para empezar a quitar de tu corazón lo que está mal. ¿Cuántas cosas malas hay en tu vida? ¿Cuántas tendencias seguimos teniendo? Después de haber aceptado a Cristo, seguimos resolviendo nuestros problemas iguales. Seguimos tratando a las personas igual. Seguimos enfrentando la vida igual. En lugar de empezar a quitar todo aquello que nos estorba. El verdadero pueblo de Dios es aquel que continuamente está analizando su vida y entendiendo qué hay en mi corazón que necesita ser circuncidado. Necesito quitar esta parte. Ahora me acabo de dar cuenta de esto, necesito quitar esta parte. Continuamente está analizando su corazón. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos en ese sentido? Que te aseguro que pocas veces has analizado tu corazón. No tenemos tiempo para eso. ¿Quién va a tener tiempo de ponerse a pensar qué hay en su corazón y ahí meditar una hora? Pero ese es un problema, es una trampa.
Si no tienes tiempo para eso, quiere decir que no tienes tiempo para lo más importante. Si no tienes tiempo para lo más importante, quiere decir que no tienes tiempo para Dios. Y si no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para ser hijo de Dios. Así de sencillo. Si no tienes tiempo para ser hijo de Dios, me pregunto si serás hijo de Dios. Me pregunto si tendrás una relación con Dios. Necesitas dedicar tiempo. Analizar. El salmista le decía al Señor: escudriña mi corazón y ve si hay en mí maldad. Es decir, él había hecho un análisis y él había dicho: creo que por ahí la llevo, creo que ya estoy más o menos, creo que no hay nada más, pero Señor, ahora tú dime, tú alumbra mi corazón y ve ahí lo más recóndito que hay. Hace tiempo conocimos a una persona que nos decía, ¿no? Bueno, ya hice yo un análisis después de mucha oración y todo, y descubrí que, bueno, lo único en lo que estamos mal es en este pequeño detalle, ¿no? Yo te podría señalar otras 20, ¿no? Muy fácilmente, y eso que no te conozco tanto. A veces hacemos un análisis muy somero. Échale luz, analiza en la escritura, ahí es donde se ve. Ahí es donde tú te reflejas tal como eres. Por eso la Biblia nos dice allá en 1 Corintios capítulo 13, la asemeja con un espejo, porque en la Biblia, al ver las historias de estos antiguos, tú te ves reflejado y te dices: ay, mira, eso que estaba haciendo es lo que yo hago o lo que yo pienso. Y a Dios no le agrada. Y entonces empiezas a entender que está mal delante de Dios. Haz un análisis de tu corazón, si es que de verdad quieres ser del pueblo de Dios. Pero fíjate lo que dice allá, regresando a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas. Me encanta esa frase. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas. Dicen por ahí que hay 365 no temas en la Biblia. Uno para cada día del año. Algunos dicen que hay más y algunos dicen que hay menos. Yo voy como en 250, todavía no encuentro las otras 100. No temas. Sí, es importante que lo entiendas. No temas. Pero fíjate lo que dice. No temas en lo que vas a padecer. El Señor nunca te dice: no temas porque nunca vas a padecer. No es esa la clase de valor que Dios quiere que tengas. No temas porque yo te voy a proteger todo el tiempo. ¿Sabes? El religioso piensa que cuando se acerca a Dios es para que Dios lo guarde en una vitrina y en una cajita y nada más le pase. No se le acerque ni el diablo a tentarlo, ni se le acerque a la gente que le tiene envidia, ni nada. Ni el aire te dé. Ni enfermedades, dicen algunos, ¿no? Porque por ahí hay algunos, incluso famosos, que dicen: el cristiano que está enfermo es porque anda en pecado. ¿Verdad? ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Entonces los apóstoles estaban bien tronados, bien mal espiritualmente, porque a ellos les fue muy mal en muchas cosas. Entonces Timoteo era uno de los más carnales que haya habido en la vida, porque Pablo tuvo que decirle: mira, ya no tomes agua, mano. Yo sé que no quieres beber vino, pero pues ahorita es lo mejor que puedes hacer por tus muchos padecimientos. Le hubiera dicho: Timoteo, hombre, qué pecador eres, por algo estarás sufriendo, ¿no? ¿Sabes qué? Muchas personas no entienden que el sufrimiento es parte del crecimiento. ¿Te acuerdas en los exámenes de tu escuela? ¿Sufrías o no? Dependiendo de la medida, ¿no? Conforme vas creciendo, van siendo más difíciles los exámenes. En los primeros a lo mejor un repasón y 1, 2, 3, vámonos, 10. Pero conforme vas subiendo de nivel en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, no, hombre, llega un momento en que lloras. Es que no me entiendo.
Cada vez va siendo más difícil. Pero es la manera en la que vas a crecer. Es la manera en la que tú te vas a tener que esforzar y ser mejor. Es la manera en la que tú vas a tener que darte cuenta que sí puedes, que sí sabes. Qué tristeza aquellos que se roban a sí mismos ahí pirateándose el examen ahí, teniendo un acordeón ahí. Te haces tonto tú mismo. Eso es pecado además, no eres honesto. Pero te estás robando a ti mismo porque eres tú el que te estás reprobando a ti mismo. No vas a tener el conocimiento. En lugar de haber estudiado, adquirir ese conocimiento y prepararte para lo que sigue, no vas a tener ese conocimiento. Y ¿sabes qué? Muchos quieren hacer en la vida sus acordeones. Y la mayoría piensa que así funciona la iglesia. A ver, necesito pasar una prueba en mi matrimonio. ¿Dónde está el acordeón? A ver que alguien me lo pase. Pásame la 2. ¿Qué tengo que hacer? 1, 2, 3, lo hago. Pero no funciona así. Tienes que prepararte, tienes que sufrirlo, tienes que vivirlo, tienes que asimilarlo, tienes que madurarlo. Así son las pruebas, así son los exámenes. Y Jesús le dice, no tengas miedo en nada de lo que vas a padecer. Vas a padecer. Se lo dijo también a Pedro, ¿recuerdas? Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como al trigo, pero yo he pedido que tu fe no falle. Y el punto es ese. La prueba, el examen, es el examen de la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tanta fe tienes? Y no me refiero a esa fe de creer. Yo sí creo. No me refiero a esa fe. Me refiero a la fe que moldea tus acciones. Me refiero a la fe que te hace descansar de noche. Me refiero a la fe que hace que tú tomes decisiones correctas a pesar de que parecen no convenientes. Me refiero a la fe que hace que tú hagas lo que tienes que hacer con otros, aunque a ti te perjudique. A ese tipo de fe me refiero. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tanto tiene que ser probada por el Señor? A lo mejor por eso es que estás viviendo la misma prueba una y otra vez, porque estás reprobando. Seguramente habrás conocido a lo largo de tu vida estudiantil a personas que se especializaban en tercer año o en tercer semestre, especialistas que estaban repitiendo una y otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque no habían pasado, porque no habían estudiado, porque no se habían preparado y porque no querían los exámenes. No seas un especialista en pruebas. Ya, asimílala, pásala, entiéndela. Jesús le dice, no tengas miedo. Ahora, ¿cómo es que uno no le va a tener miedo a lo que viene? No sé tú, pero tienes miedo a lo que viene cuando no sabes lo que va a pasar. Por eso la muerte nos da miedo, porque no sabemos cómo va a ser. No sabemos qué tan feo se va a sentir. Hoy voy a sentir que me muero, pues sí. No sabemos cómo es. Y le tenemos miedo a eso desconocido. La mejor manera de no tener miedo es conocer, prepararte, entender qué hay. ¿Alguna vez has ido, por ejemplo, a una gruta, a una cueva? Y luego oyes que hay por ahí aleteando murciélagos. Y luego, ¿qué tal si hay víboras por ahí? Si hay alacranes, cucarachas, letiendres, tepocatas y todo. ¿Qué tal si hay toda clase de alimañas? Cuando no conoces, pues eso da miedo. No vas seguro. Pero cuando entiendes qué es lo que hay ahí, cómo funciona, qué tipo de cosas te puedes encontrar, entonces no te da miedo, entonces puedes estar tranquilo. La mejor manera en que tú conozcas las cosas es en la Biblia. También en la Biblia verás toda clase de pruebas que vivieron los santos varones de Dios y las mujeres también. Por ejemplo, lee la historia de Job. Si quieres una historia de terror, lee la historia de Job, porque tiene un final feliz. Si quieres historias tremendas, lee Hechos de los Apóstoles. Entiende cuáles son los tipos de pruebas que Dios pone en tu vida. No porque Él quiera hacerte sufrir, sino porque tú tienes que madurar. Quiero que entiendas esto. Las pruebas son parte de la vida porque nosotros pecamos.
en el pecado original. Adán y Eva no tenían esas pruebas porque vivían en perfección con Dios. Pero ahora tenemos que pasar esa etapa de purificar nuestras pruebas, nuestra fe. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Algo que tienes que entender de las tribulaciones es que las tribulaciones pasan. Aquí en esta tierra pasan. Dios no te va a tener sufriendo toda la vida lo mismo, a menos que tú te quieras especializar en esa tribulación y que siempre estés reaccionando igual, ¿no? Si tú eres una persona violenta, es que pues a mí, ¿por qué me buscan pleito? ¿Por qué me está viendo así? Pues toda la vida vas a tener ese tipo de pruebas, hasta que entiendas y te apacigües. Hasta que llegue otro más bravucón que tú y te ponga en tu lugar. Si tú eres celoso, pero es que ¿por qué mi pareja está haciendo esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Pues toda la vida vivirás lo mismo hasta que tú no cambies por dentro. Si tú eres una persona que le teme a las enfermedades, ¿qué crees que va a pasar? Todo el tiempo te vas a estar enfermando. Y si no de veras, te vas a volver hipocondriaco, ¿no? Es que yo creo que ya me dio el COVID. Yo creo que ya me dio el COVID, es que ya siento que me hago, mira, ya no huelo nada. Todo el tiempo vas a estar así, con esta enfermedad y con otra y con otra y con la que sigue, y todo el tiempo vas a estar sufriendo. ¿Por qué? Pues porque no has cambiado interiormente. La mejor manera de que tus pruebas pasen es que tú aprendas lo que estamos diciendo acá. Pero Él les dice aquí que van a ser probados, les dice de algo tremendo, porque estas cosas pasaron. 10 días ellos tuvieron aflicción, más o menos unos poquitos años después de esto, pero ¿sabes qué? 10 veces tuvieron la misma aflicción, 10 veces fueron perseguidos. Y dice, echarán a algunos de ustedes en la cárcel, y tú sabes lo que pasaba en las cárceles, muchos de ellos los mataron. Y aún así Jesús les dice, pero tú no tengas miedo. No tengas miedo, nomás se van a morir unos cuantos. Bueno, ya. Pareciera que es ilógico lo que Jesús nos dice, pero Jesús nos está diciendo, hay algo más importante que esto. Fíjate lo que dice bien, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántas veces sientes que agonizas? A veces sentimos que en nuestros problemas agonizamos. ¿Sabes que la palabra agonía viene de una raíz griega que es ago? Y ago, curiosamente, en Esmirna estaban los agos de Esmirna. Eran las competencias de Esmirna. Como lo que hoy conocemos como los olímpicos. Los agos de Esmirna. La competencia. Y por eso Él les menciona la corona de la vida. ¿Por qué? Pues porque en las competencias, los premios, los trofeos de aquel entonces eran coronas. Tú lo has visto por ahí, ¿no? Coronas vegetales de diferentes especias. Y esa era la recompensa. ¿Sabes? La única manera de no tenerle miedo, decía yo, a lo que viene es conocerlo, prepararte. Pero la segunda manera que hay de no tenerle miedo es cuando sabes que lo que viene vale más la pena. Ellos iban a obtener una corona que se iba a marchitar, pero nadie les iba a quitar la gloria de haber vivido un día siendo el triunfador de la competencia. Hoy en día lo seguimos viviendo. Hoy en día, ¿cuánto sacrificio hacen los deportistas para obtener al final la copa que nadie más obtuvo? Sea por equipo o sea individual. ¿Cuántos sacrificios tienen que hacer? Y ¿sabes qué? Para ellos vale la pena. Tienen que vivir vidas sanas, tienen que vivir vidas bien en disciplina, tienen que rechazar muchos de sus placeres. ¿Y sabes qué? Los admiramos. ¿Qué es lo que es curioso? Que a los cristianos no nos admiran por vivir una vida de disciplina, por abstenernos de muchos placeres, ¿no? Qué curioso que nadie te diga, oh sí, yo admiro tu vida, ¿no? Al contrario, te dicen, ay, qué aburrido.
no, pues si tú no vas a, no. Pero cuando tú entiendes lo que viene, lo que hay, lo que Dios te va a dar, ¿sabes qué? No me importan estos placeres, estos son nada, estos no son chafas, son piratas. Allá está el verdadero placer, la verdadera gloria. ¿Sabes qué es lo mejor? Que lo vas disfrutando desde acá. Desde ahorita lo empiezas a disfrutar. Por eso dice la Escritura, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Y aquí se empieza la vida. Termina diciéndoles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, otra vez está poniendo esa figura, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Le tienes miedo a morir? ¿Qué crees? Eso no es lo peor. Eso no es ni cerquita lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es la segunda muerte. Estar en el infierno, separado de Dios. Eso es lo que significa el infierno. Donde no hay luz, donde no hay amor, donde no hay alegría, donde no hay paz. ¿Por qué? Porque rechazaste al que es luz, al que es amor, al que es gozo, al que es paz. Es una forma muy simple de explicar el infierno. ¿Quieres tú no sufrir la muerte segunda? Sé fiel a Jesús. Acércate a Él, recíbelo en tu corazón, pero no solo de labios, de hechos. Que tu fe se demuestre en hechos. Recíbelo, límpiate con su palabra, con su amor, porque Él ya lo hizo posible en la cruz. Nosotros no podríamos, por mucho que quisiéramos, podríamos ser judíos y aún así no alcanzar el cielo. Podríamos ser del pueblo de Dios, podríamos ser hijos y nietos de pastores y aún así no alcanzar la gloria de Dios. Es más, podrías ser un pastor y no alcanzar la gloria de Dios, porque no es porque nosotros lo hagamos, es porque Él lo hizo posible para nosotros. Así que yo te pido que en este día lo medites qué hay en tu corazón y te pongas a cuentas con Dios. Vamos a orar un momentito antes de despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tantas y maravillosas promesas que tú nos das. Señor, tú nos dices que si somos fieles hasta la muerte, tú nos darás una corona, pero Señor, qué maravilloso es que tú nos prometas un premio cuando en realidad no nos debes nada. Nos has dado todo. Todo es tuyo y todo lo has puesto a nosotros. Qué tristeza que hay muchos que no lo entienden, que hay muchos que viven la vida buscando la felicidad donde no la hay, buscando la paz donde no existe, buscando el amor donde se seca. Qué triste que muy pocas personas son las que se pueden acercar a ti, no porque sean más, no porque sean mejores, sino la mayoría de las veces porque es todo lo contrario, porque entendimos que te necesitábamos, que nosotros no podíamos, que nosotros éramos miserables delante de ti, que nos hacía falta tu amor. Gracias, Padre, porque cuando fuimos honestos contigo, tú abriste nuestro corazón y desde entonces estás con nosotros. Gracias, Padre. Pero en especial en esta mañana quiero pedirte por aquellos que todavía no han hecho esa decisión, que todavía siguen vacilando entre vivir sus vidas aquí en este mundo, con los placeres de este mundo y buscar lo espiritual.
Quiero pedirte por aquellos que todavía están pensando que se trata de cambiar de religión o de tener una religión o de mejorar una religión, en lugar de entender que tú eres el que das amor, que tú eres el que eres amor, que tú eres el que das vida y que tú eres el que eres vida, Señor. Queremos acudir a ti en esta mañana y te quiero pedir que cada uno pueda salir en paz y que también pueda salir con la decisión de prepararse para lo que viene. Tú nos dijiste: no temas, no tendremos temor, pero ayúdanos a hacer nuestra parte para no temer. Y en lo que no está de nuestra parte, Señor, confiamos en ti. No tenemos miedo de lo que venga. No tenemos miedo de lo que nos pueda hacer el hombre, sino que hemos creído en aquel que es el dueño de todo, el que está vivo. Vive nuestro corazón. Bendito sea tu nombre, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús.